¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. El cantante de Flesh God Apocalypse, Francesco Paoli, continúa con una larga recuperación después de sufrir una caída significativa el año pasado durante un accidente de escalada que dejó al músico con varias fracturas. En una nueva actualización, Paoli contó que recientemente requirió cirugía adicional después de que su nervio cubital no sanara como se esperaba. El vocalista ofreció una actualización más extensa sobre su proceso de recuperación, en la que detalló la cirugía más reciente que requirió el trasplante de un nervio extraído de su pierna izquierda al codo, para ayudar a reparar el nervio cubital que tenía una interrupción de 8 centímetros. Hola a todos. Después de mucho tiempo finalmente puedo informarles sobre mi estado de recuperación. Sé perfectamente que estos tiempos traen asuntos más importantes de los que preocuparse, pero también sé que algunos de ustedes se preocupan por mi situación y prometí mantenerlos informados. Como te dije antes, a consecuencia de mi accidente, reporté varias lesiones en mis huesos y músculos, las cuales he podido recuperar en los últimos meses. Además me lesioné gravemente el nervio cubital, que es uno de los que sirven a la región de la mano, y si es disfuncional podría causar una parálisis parcial o total de la mano o los dedos, y pérdida de la funcionalidad muscular. Por lo general, las condiciones de la mano mejoran en los primeros 6 meses después de la primera cirugía, ya que los nervios se reparan solos cuando es posible. Desafortunadamente este no fue mi caso. La sospecha de una interrupción nerviosa, que los controles médicos evidenciaron últimamente, era real y, como decía, grave. El otro día, 10 de marzo, me sometí a otra cirugía para la extracción de algunos cables adicionales y para una inspección adicional de mi nervio cubital. Resultó que tenía una interrupción de 8 centímetros, además de un enorme neuroma, que básicamente es un grupo de cicatrices en el área del codo. Dado que este tipo de problema no tiene forma de solucionarse y es extremadamente doloroso, no ha habido otra opción que quitar la sección muerta y proceder con un trasplante de otro nervio, tomado de inmediato de mi pierna izquierda. Básicamente me sacaron 30 centímetros del nervio sural, lo cortaron en 3 partes, le hicieron una trenza y me lo implantaron en el codo para dar continuidad a los trozos restantes del nervio cubital. Esta autodonación por supuesto no es gratis, ya que tendré daños permanentes en la sensibilidad de mi pie y pierna, pero era inevitable. Afortunadamente no afectará la movilidad de los mismos. Sin embargo, por otro lado, esto me llevará a una vida completamente nueva, donde mi mano puede mejorar su funcionalidad, aunque sea lentamente, y el dolor, al menos gran parte, debería desaparecer finalmente. Por ejemplo, últimamente tocar la guitarra se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla. Ahora estoy bien, en manos cariñosas y con un pronóstico bastante rápido. 3-4 semanas de regreso directo a rehabilitación. Realmente no puedo esperar para volver a aprender a caminar por 4ª vez en mi vida, y por supuesto volver más fuerte y actuar para ustedes en todo el mundo. La próxima parada es Noruega el 7 de mayo. De todos modos, lo siento si me he extendido demasiado, pero realmente quería involucrarlos más en detalle y mostrarles lo increíble que puede ser la ciencia y lo agradecidos que debemos estar con aquellos que dedican sus vidas a cuidarnos. Es una locura pensar que las personas que hicieron esta magia en mí no tienen una carne diferente a la de aquellos que envían seres humanos a dispararse unos a otros todos los días en el camino. Todavía es imposible, hoy en día, cuantificar hasta qué punto podemos ser los peores enemigos de nosotros mismos. Evidentemente algunos humanos pueden traer la guerra y destruir, mientras que otros en cambio pueden traer vida y crear. Siempre estaré devoto de estos últimos, apoyándolos de todas las formas posibles y confiando en la ciencia como mi única religión. En conclusión, solo quería tranquilizarlos e invitarlos a ser fuertes, apreciar la vida pase lo que pase y contagiar paz. Los amo a todos.